Aprovecho para mandar un saludo a los hermanos, los amigos que nos están viendo por las redes sociales o quienes van a ver la grabación. Hermanos, vamos a continuar con nuestra exposición, con la predicación del libro de los Hechos. ¿En qué capítulo estamos? ¿Cuál? 19. Muy bien. Vamos a irnos situando ahí, en Hechos capítulo 19. Y recordarán, hermanos, hace 2 semanas, la semana pasada tuvimos un evento muy hermoso acá, pero hace 2 semanas empezamos con el capítulo 19 del libro de los Hechos, ¿recuerdan? ¿Sí? Y si recuerdan, en este capítulo comienza platicándonos sobre la llegada del apóstol Pablo a la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Anteriormente, capítulo 18, se nos cuenta que Apolos estaba en esa ciudad y en ese mismo capítulo 18, vemos que el apóstol Pablo estuvo en las regiones de lo que fue su tercer viaje misionero. No sé si ya está lista la diapositiva. Ok, bueno, para tenerla ahí lista. En su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo pasó por todas las iglesias, por la zona norte de lo que es Galacia. No sé si recordarán un poquito en el mapa. No lo voy a poner porque me voy a adelantar y vamos a dejarlo así. Pero bueno, el punto es que llega el apóstol Pablo a la ciudad de Éfeso. Y estando en Éfeso, se nos dice que el apóstol se topó con una serie de inconvenientes, con una serie de obstáculos. Recordarán la semana antepasada que hablamos sobre dos de ellos. Hablamos de la ignorancia de un grupo de personas, que decían ser discípulos de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Decían ser discípulos de Juan el Bautista, pero analizamos y nos dimos cuenta que no eran realmente muy buenos discípulos, que digamos en realidad. Más bien eran personas negligentes, pero vemos cómo Dios, a través de la vida, a través del ministerio del apóstol Pablo, ayuda a estas personas a que se den cuenta de su error y en efecto proceden al arrepentimiento y a creer genuinamente en el Señor Jesucristo. Pero más adelante vemos al apóstol Pablo también tratando de llevar el evangelio, hablando del reino de Dios, pero en la sinagoga. Durante 3 meses el apóstol Pablo estuvo, según nos cuenta el relato de Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo estuvo 3 meses en la sinagoga presentando argumentos, presentando evidencia bíblica para mostrar el reino de Dios basado en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y vemos también que en ese punto algunos judíos se pusieron tercos, se cerraron en sus prejuicios y decidieron no hacer caso al mensaje del Evangelio. Vemos que después de eso el apóstol Pablo decidió llevar a los que sí habían creído a la escuela de uno llamado Tirano. ¿Recuerdan? ¿Y estuvo cuántos años? A ver, el hermano hace rato hizo pregunta de examen. ¿Cuánto? 2 años. 2 años, exactamente. 2 años instruyendo cada día y muy probablemente durante varias horas al día durante 2 años. Muy bien, hermanos, algo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta en la manera en que el Señor opera, en la manera en la que nuestro Dios hace las cosas, que para comenzar es muy importante que nosotros entendamos que Él obra conforme al propósito de su voluntad y Él va a llevar a cabo sus propósitos. Él tiene un plan y Él va a llevar a cabo ese plan. Hoy vamos a hablar un poco más de eso, principalmente en uno de los versículos finales que vamos a ver el día de hoy. Pero entre otras cosas, hermanos, vamos viendo cómo todo el libro de Hechos, desde el principio hasta el fin, nos muestra la narración de cómo Dios en efecto lleva a cabo sus planes. Dios puede en efecto toparse con personas que viven en ignorancia, pero Él en su misericordia usa uno de sus siervos, en este caso al apóstol Pablo, para dar una nueva oportunidad a un grupo de personas.
El Señor también en el camino, en el extender de su reino que se relata en el libro de los Hechos, se encuentra también con gente prejuiciosa que no evalúa las cosas, que se cierra en sus razonamientos, pero Dios ocupa nuevamente a su siervo y forma y funda una escuela en la cual enseña durante 2 años. Pero vemos que Dios en su gracia, en su multiforme gracia, como dice uno de los pasajes más hermosos de la Escritura, en su multiforme gracia, Él hace cosas y Él opera de diversas maneras para llevar a cabo los propósitos de su propia voluntad y los propósitos en tu propia vida. Hoy vamos a ver otro de esos obstáculos, igualmente en esta ciudad, en Éfeso. Y nos vamos a dar cuenta que a veces el Señor, en efecto, utiliza a sus siervos, pero a veces utiliza otras cosas, circunstancias, cosas. El Señor, hermanos, tiene recursos ilimitados. De Él, dice la Escritura, es la tierra y su plenitud. Él no tiene limitaciones. Y para llegar a tu corazón, Él puede echar mano de cualquier cosa. Y para sembrar el evangelio, Él puede echar mano de lo que sea. Él no tiene límites. Hoy vamos a ver que a pesar de la superstición de un pueblo, Él lleva a cabo sus propósitos. Vamos a orar antes de continuar, hermanos. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque el día de hoy nos permites estar juntos. Nos permites alabarte, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito seas tú. Padre, glorifícate en este día y úsame, Señor, para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. A ver cuántas de estas cosas se les hacen conocidas, hermanos. Cuando hay eclipse o luna llena, las mujeres embarazadas deben ponerse un alfiler o un cuchillo envuelto cerca de la panza, porque si no lo hacen, el bebé nacerá con alguna deformación. Un vaso de agua al lado de la cama alejará los malos espíritus. Pasar debajo de una escalera es de mala suerte para el que lo hace. Cuando dejan a los niños dormir, me encantó. Cuando dejan a los niños dormidos en las hamacas, les debes poner debajo de la hamaca una escoba para protegerlos de los chaneques. Hay que barrer comenzando año nuevo para sacar la mala vibra. Una herradura detrás de la puerta de un negocio es símbolo de buena suerte y protección de las malas vibras. Si el comerciante se persigna, ya saben, ¿no? Al recibir el primer pago del día, su dinero le rendirá. Abrir un paraguas dentro de la casa es de mala suerte. Si quieres protegerte contra la brujería, me hizo reír mucho. Si quieres protegerte contra la brujería, debes ponerte la ropa interior al revés. Yo no sé quién haya hecho eso, pero eso sería, bueno. Levantarse con el pie izquierdo es augurio de mala suerte. Es de mala suerte que se atraviese un gato negro en el camino. Para quitar el mal de ojo en los bebés, se les soba todo el cuerpecito con un huevo y una ramita de albahaca. La sábila en la puerta de los negocios protege de las envidias y las malas vibras de la gente. Me pregunto, hermanos, si algunos de ustedes conocen algunas de estas prácticas muy mexicanas o incluso las sigan haciendo. Rameadas. Fíjense, haciendo una investigación para esta enseñanza me topé con un mercado muy famoso, yo la verdad no sabía que existía, se llama el Mercado de Sonora en la Ciudad de México. Ahí te hacen lectura de cartas españolas, de tarot, chamalongo, te leen los caracoles, te hacen las limpias. Por ahí anda, creo que esta es la Santa Muerte o qué sé yo.
toda clase de artilugios, de cositas, listones rojos para el mal de ojo, velitas, miel, dice pintura de santo. ¿Quién sabe qué será eso? Semillas de la abundancia. Amuletos y talismanes, la herradura, la pata de conejo, el elefante, esto ni siquiera sé qué es. Una vez compré uno de estos, yo ni siquiera sabía qué era. La medalla de San Benito. Hoy día la vemos en un montón de carros. Es un amuleto que te protege supuestamente contra la mala suerte. Los famosos ojos de venado. Yo me acuerdo que cuando era más joven, ahora no lo he visto mucho, pero yo lo veía mucho en los bebés, se los ponían para que no les hicieran mal de ojo. Ojo de venado, nudo de San Francisco, en diversos géneros de talismanes. Y por si fuera poco, nuestro pejidente también tiene sus estampitas. Hermanos, los mexicanos, a lo mejor esto nos dé risa ahora, pero la verdad es que los mexicanos tenemos una larguísima historia de supersticiones. Larguísima historia de supersticiones. Quizá tú has practicado o dicho algunas de estas cosas que te leí. A lo mejor tú mismo has colgado en alguna ocasión tu herradura, tu sábila, has traído tu pata de conejo para que te proteja de los malos espíritus, o tus estampitas en la cartera, ¿verdad? De San Judas, San Benito, San Tomás, San no sé qué cosa. Y se supone que eso te va a proteger, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de este otro obstáculo con el que el Evangelio se topó en una de las ciudades con más supersticiones de la antigüedad. El apóstol Pablo se topó no solamente con ignorancia y prejuicios, como vimos hace 2 semanas, sino también con una irracional superstición. Pero vamos a ver, hermanos, que como Dios, quien no tiene rival, Dios puede mover el corazón de las personas para derribar todas estas falsas creencias. Y hermanos, a lo mejor tú piensas, ¿sabes qué? Eso es cosa de viejitos. Pero fíjense que en una entrevista realizada a los locatarios del Mercado Sonora, al que les mostré hace un momento en la Ciudad de México, ¿quién creen ustedes que dijeron los locatarios que son sus principales clientes? ¿Adultos, jóvenes o viejos? ¿Qué creen ustedes? Jóvenes. Los que más van a buscar las limpias, el toloache, los amarres, son de hecho las jovencitas. Las jovencitas. Entonces, aquí veo algunas jovencitas, yo espero que ninguna haya hecho algo así. Pero bueno, Éfeso, hermanos, que es el pasaje del que estamos hablando aquí, era una metrópoli, era algo así como Puebla, bien podría ser, como Monterrey, un lugar donde había mucha gente de muchos lugares, y de hecho era la ciudad con uno de los templos más grandes de la antigüedad, el famoso templo de Artemisa, o el templo de, el otro nombre se me fue ahorita, ¿cuál es? ¿Perdón? Diana de los Efesios. Artemisa o Diana, en el pasaje de la próxima semana, si es que la próxima semana se vuelve a predicar sobre Hechos, se va a hablar un poco sobre un problema que hubo en relación con el templo de Diana o de Artemisa en Éfeso. Pero ellos tenían este templo que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo imponente que estaba lleno de muchos comerciantes. Como probablemente sepan, la próxima semana hablaremos sobre unos artesanos que creaban templecillos y les daba a ganar mucho dinero, hacían estatuillas. Pero tal parece, hermanos, que para los efesios, esta religión oficial, imponente, tan rimbombante, tan atractiva para gente de todos lados, no era suficiente. Porque la superstición abundaba en esta ciudad.
Los efesios, hermanos, tenían las letras efesias, que eran una especie de amuletos que solían cargar consigo y que usaban como conjuros, algo así más o menos, llevaban en unas medallitas, llevaban en diferentes cosas, y se supone igual que los protegían de los males en aquella época. No muy diferente a lo que pasa hoy día en nuestro México. También los efesios tenían amuletos y talismanes, rituales de sanación, encantamiento para el éxito en los negocios, hechizos de amor y maldiciones, adivinación y necromancia, hablar con los muertos, y tenían costosos libros de magia que contenían fórmulas, conjuros y rituales. En Éfeso, hermanos, de hecho también eran muy comunes los magos o los sacerdotes o charlatanes, normalmente itinerantes, que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, ofreciendo sus servicios para sanar, para, tú sabes, todo este tipo de cosas, usando poderes espirituales supuestamente. La magia era parte de la vida cotidiana. El mismo Shakespeare, por ejemplo, resume la reputación de esta ciudad con estas palabras. Así decía este famoso escritor, o más bien este famoso actor o dramaturgo, decía Shakespeare: dicen que esta ciudad, Éfeso, está llena de supercherías como ágiles prestidigitadores, no sé qué significa eso, la verdad, que engañan la vista, hechiceros de la oscuridad que cambian la mente, brujas asesinas de almas que deforman el cuerpo, tramposos disfrazados, saltimbanquis, charlatanes y muchos similares libertos del pecado. Era una ciudad en extremo supersticiosa. Tenían su religión oficial, era famosa en todo el mundo, era gloriosa en términos humanos, pero no era suficiente. La creencia popular estaba llena de supersticiones de todo este tipo. Ahora tú imagínate en esta ciudad cuántas cosas no se verían. Es como entrar yo supongo que es como entrar bueno, cuando yo era niño, ¿verdad? Entraba a los mercados, íbamos normalmente a comprar verduras o lo que sea, y era común encontrarse, ¿verdad? En algunos pasillos con ciertos olores extraños, ¿no? Que ciertos locales en particulares tenían. Bueno, haz de cuenta eso, pero por toda la ciudad. Eso era Éfeso. Una ciudad en extremo supersticiosa. Pero yo quisiera que reflexionáramos un poco, hermanos. ¿Qué podemos concluir de este comportamiento de los efesios? ¿Por qué las personas, por qué los efesios buscan refugio en este tipo de cosas? ¿Por qué ni siquiera su religión oficial parece ser suficiente? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando? Les decía hace un momento, los clientes más frecuentes de los brujos son las jovencitas, las niñas, 15, 16 años, 18 años, que van a buscar a que les hagan un amarre para el amor de su vida, o que les vendan toloache. ¿En serio? ¿En serio? Pero a final de cuentas, quizá tú nunca has hecho eso, pero la pregunta y el motivo por el cual una persona, una jovencita, un joven o un adulto hace este tipo de cosas es universal para todas las personas. Y eso es que todas las personas están buscando significado, están buscando respuestas para su vida, están buscando en qué creer, a qué aferrarse, en qué apoyarse. Y ante esa necesidad, recurren a toda clase de cosas. Puede creer la gente, llevado por esa necesidad, puede creer en cualquier cosa. Esto puede parecernos ridículo, pero esto abunda en México. Esto puede parecernos ridículo, pero quizás tú has puesto tu corazón y buscando significado, lo has buscado en toda clase de cosas también, sin sentido. Hermanos, tenemos que saber que nunca jamás podrán las personas encontrar lo que buscan si no es en Cristo Jesús.
Jamás ninguna cosa llenará el vacío de tu corazón, ningún placer, ninguna magia, ninguna creencia, ninguna extraña religión saciará a nuestro inquieto corazón. Como decía Agustín de Hipona, Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Hermanos, la Escritura nos da testimonio que Dios creó al ser humano. Dios te creó a ti jovencita, a ti hermano, a ti hermana. Dios creó a cada uno de nosotros para Él. Dice el libro de Isaías, para mi propia gloria los he creado. ¿Verdad? Dios creó al hombre para sí mismo. Y como reflexiona Agustín, jamás nuestro corazón va a estar quieto, tranquilo. Siempre estará inquieto, siempre sentirá que le falta algo hasta que no descanse en ti, hasta que no descanse en Dios. Puedes seguir buscando. Y hay gente que se toma toda su vida buscando en todo, menos en donde puede descansar, en Dios. ¿En dónde estás tú buscando la saciedad de tu corazón? Vamos ahora sí a la Escritura, Hechos capítulo 19, versículos 11 al 12. Dice la Escritura, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Recordemos el contexto. Pablo está en esta ciudad de Éfeso, en esta ciudad prejuiciosa, en esta ciudad en la que se topó con estos discípulos supuestos de Juan el Bautista, que eran unas personas con gran ignorancia. Es en esta ciudad en la que se topó con esta gente prejuiciosa y cerrada, y también en esta misma ciudad donde Pablo se dedicó a la enseñanza del Evangelio durante 2 años en la escuela de uno llamado Tirano. En esta misma ciudad es donde aquí nos dicen estos versículos que Dios hacía milagros extraordinarios por medio del apóstol Pablo. Ahora, lo primero que debemos darnos cuenta, lo primero que tenemos que percatarnos aquí es que quien era el que hacía los milagros extraordinarios, hermanos, no era Dios. No era Pablo, perdón, acabo de decir una tontería. No era Pablo, era Dios. El que hacía los milagros extraordinarios, dice aquí, era Dios, por medio del apóstol Pablo. Pablo era el instrumento de Dios. Recordemos que el propósito de Hechos es demostrar que toda la evangelización, que todo el mensaje que se estaba dando en este libro, todo lo que se estaba haciendo, todas las obras que se hacían eran obra de Dios y no obra de hombres. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículos 38 al 39, dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En este pasaje, quizás recuerden, varios capítulos atrás en el mismo libro de Hechos, el escritor de este evangelio, el escritor de esta narrativa, el escritor que es Lucas, se propone o lleva su narración de tal manera que nosotros nos demos cuenta que todo lo que se está haciendo en el libro de los Hechos, tanto el mensaje como las obras, son obras de Dios. Y aquí, por ejemplo, nos pone en Hechos 5, 38 al 39, un ejemplo de un hombre de Gamaliel diciendo, ¿saben qué? Esta obra tal vez sea de Dios. Lucas está demostrando que estas obras son de Dios. Él va a hacer mucho énfasis en eso. Los lectores de esta narración tenían que entender con claridad que todo esto era obra de Dios. Los milagros que se describen venían por voluntad de Dios, no de los hombres. El Evangelio es el mensaje de Dios para nosotros. Es Dios mismo hablándonos a nosotros por medio de sus obras y de sus siervos. Hermanos, hermanas,
Como decía un famoso reformador, el problema con nosotros como seres humanos, ¿saben cuál es? Que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y constantemente, como los efesios, estamos buscando en dónde poner la confianza. Estamos buscando nuestro corazón en donde descanse. Sin embargo, por eso Lucas hace énfasis en que los milagros son de Dios. Hermanos, México, los mexicanos me refiero, tenemos una tendencia a poner su mirada en los hombres. Como mexicanos tenemos la tendencia a poner nuestras esperanzas en un hombre. Hoy lo vemos, por ejemplo, en el caso del presidente. Aquí no estoy metiéndome con tu convicción política, solamente quiero mostrarte, llamar tu atención para que veas cómo cuántas personas piensan que el presidente es el que tiene que resolver todas las cosas, es el salvador de México prácticamente. Porque el mexicano, el ser humano en general y el mexicano en particular, tiene la tendencia de siempre poner la mirada en el hombre. Hermanos, ¿les bendice nuestra predicación? ¿Les bendice los hermanos que nos paramos aquí delante a exponer la palabra de Dios? Gloria al Señor. Pero todo viene de Él, hermanos. Todo viene de Dios. Da gloria a Dios, hermano, no a los hombres. Porque tenemos esta tendencia, hermanos, y por eso Lucas es cuidadoso en decir que no era el apóstol Pablo el que hacía los milagros, sino Dios haciendo el milagro, usando un instrumento, usando un vaso, usando un hombre. En este caso el apóstol Pablo, en este caso los que te servimos de este lado. Pero todo es obra de Dios. ¿Tienes algo bueno en tu vida? Es obra de Dios. El Señor ha hablado a tu vida por medio de la predicación del Evangelio predicada desde este púlpito. Es Dios mismo hablando a tu vida. Al mismo tiempo, eso significa que el mensaje que te damos acá no es nuestra palabra, no es algo que nosotros te digamos por nuestra cuenta, es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios tienes que tomarla. Pero no es de nosotros. Debemos poner nuestra mirada en Dios. El versículo 12, hermanos, si lo leemos nuevamente, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Lo que está diciendo este versículo es que Pablo hacía milagros, o Dios más bien hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que la gente, los efesios, tomaban los paños y los delantales del apóstol Pablo, se los llevaban a sus enfermos y por medio de eso eran sanados los enfermos. Ahora, esta palabra, nada más para que lo tengamos claro, ¿a qué se refiere? Pablo en ese entonces, sabemos por el contexto y sabemos por otros pasajes que ahora no los traje para no hacer demasiado abundante la enseñanza, pero sabemos por otros pasajes que el apóstol Pablo en Éfeso trabajaba haciendo tiendas también. Probablemente durante la mañana trabajaba haciendo tiendas y en la tarde se dedicaba a la enseñanza en la escuela de Tirano. Como parte de su trabajo, el apóstol Pablo utilizaba paños o sudarios para, como su nombre lo indica, limpiarse el sudor. Y delantales que utilizaba para hacer su labor como hacedor de tiendas. La gente tomaba estos instrumentos del apóstol Pablo y eran los instrumentos que llevaba a los enfermos y eran sanados. Y yo creo, hermano, tomando en cuenta el contexto de Éfeso, ¿recuerdan todos los talismanes, todas las cosas que ellos tenían? Yo creo que este versículo nos deja un poco perplejos. ¿No suena esto que hacían los efesios de tomar los paños, de tomar los delantales, no suena a superstición?
No suena como, no parece precisamente esto como los amuletos o los talismanes que los efesios utilizaban para protección. ¿No es esto una tendencia a poner la fe en objetos que supuestamente tienen poder de cuidarnos, de protegernos de enfermedades, etcétera? ¿No es precisamente esta acción el fruto de la creencia supersticiosa de los efesios? Y si es así, ¿cómo es posible que Dios haya obrado por este medio? Ahora, yo creo, tomando en cuenta el contexto de los efesios que creían en todas estas cosas, yo creo que en verdad lo que estaba ocurriendo aquí es que ellos estaban mezclando su fe con sus costumbres paganas, sus tradiciones. El contexto, hermanos, nos da a entender que ellos realmente creían en el mensaje del Evangelio. Ellos creían lo que Pablo predicaba, tú sabes, Pablo predicaba a Cristo resucitado, él declaraba que de él venía el poder. Entonces es muy probable que los efesios creyeran en el Evangelio. Pero al mismo tiempo ellos tenían una fe infantil. Necesitaban todavía objetos tangibles. Esta gente estaba inmersa en su cultura pagana y su fe era inmadura todavía. En su manera de ver el mundo, ellos necesitaban objetos tangibles para que aquello en lo que creían en Cristo realmente, pero ellos sentían que necesitaban objetos tangibles para que aquello en lo que creían tuviera efecto. Su fe era muy infantil todavía. Probablemente eran nuevos creyentes, seguramente eran nuevos creyentes. Ahora, la pregunta es, ¿nos demuestra esto que Dios apoya la superstición? Pues no. Antes bien, nos demuestra la enorme misericordia de Dios para aquellos que creen en Él. Ahora voy a explicar por qué. Pero hermanos, la realidad es que algunas veces cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús con una fe sincera, con una fe genuina, creemos verdaderamente en el Hijo de Dios, pero nuestra fe no siempre es perfecta. Nuestro entendimiento no siempre es completamente puro y bíblico, sobre todo cuando venimos llegando a la fe. Por ejemplo, sabemos, y esto de nuevo, como lo dije hace 2 semanas, lo digo con cuidado y lo digo con el mayor de los respetos, pero sabemos que nuestros hermanos carismáticos, los hermanos pentecostales, tienen multitud de prácticas no bíblicas. Y algunas de esas prácticas, de hecho, son supersticiosas. Algunos riegan tierra, riegan sal, van por agua del río Jordán y muchas cosas así. Y quizás nosotros mismos hemos caído en prácticas así. Y todas son prácticas supersticiosas. Sin embargo, ¿no tiene Dios misericordia también de algunos de esos carismáticos? Los que hemos estado, o sobre todo yo estuve poco realmente, pero los que han tenido oportunidad de estar más tiempo en una iglesia carismática, ¿han visto a Dios obrando en esa iglesia carismática, sí o no? Nuestro hermano Emilio creo que tiene un poco de contexto, ¿verdad? Se ven cosas, Dios obra. Y cuando tú ves las prácticas que ellos tienen a la luz de la Biblia, dices, es que esto que hacen no está bien. ¿Cómo es posible que Dios, a pesar de eso, obre aquí? La respuesta, hermanos, es que Dios tiene misericordia. No es que Dios valide nuestra superstición, sino que Dios tiene misericordia de nuestra fe infantil. La fe puede ser infantil en muchas cosas, puede ser inmadura, puede ser que no tengamos un entendimiento, pero Dios es bueno con nosotros. Él desciende a nuestro nivel para ayudarnos a crecer poco a poco. Sobre esto, el comentarista bíblico Archibald Robertson comenta, si uno se pregunta cómo Dios podía honrar esta fe supersticiosa, se debería recordar que no hay poder
ni en la superstición, ni en la magia, sino solo en Dios. Si Dios únicamente honrara aquella fe que estuviera totalmente libre de superstición, ¿qué pasaría con aquellos cristianos que se preocupan por el número 13? Creámoslo o no, hay cristianos que todavía creen que el 13 es de mala suerte. Son cristianos inmaduros, pero Dios tiene compasión. Se preocupan por la luna y las embarazadas, por la pata de conejo, por la pata de venado. Hermanos, Dios condesciende a encontrarse con nosotros en nuestra ignorancia y debilidad, en donde puede alcanzarnos. El propósito de este pasaje, hermanos, no es que nosotros digamos, bueno, entonces yo puedo creer en todo eso y no hay problema. No, hermanos, el propósito de este pasaje es que veamos la enorme misericordia de Dios, la compasión de Dios, de pasar por alto nuestra ignorancia para podernos hacer el bien. Y hermanos, creo que hay ejemplo para nosotros aquí. Muchas veces, algunos entre nosotros somos ignorantes en cosas, es normal. Pero nosotros también tenemos que ser compasivos, misericordiosos, pacientes con nuestros hermanos, que quizás por inmadurez, porque son nuevos en la fe, por la razón que sea, aún no entienden ciertas cosas. Y debemos tener compasión. Amén. Así como nuestro Dios tiene compasión de nosotros. No significa, por supuesto, que no hay un problema en la superstición. Sobre todo, la iglesia puede sufrir grave daño. Ponía hace un momento el ejemplo de las iglesias carismáticas. Las iglesias carismáticas, a lo mejor Dios ha tenido compasión de la gente, pero ¿cuánto daño ha hecho toda esta superstición? ¿Cierto? Entonces no se trata de eso, no podemos aferrarnos a seguir creyendo en la cerradura, en la pata de conejo, en los colibríes, en los ojos de venado y en toda esta clase de creencias raras. Pero sí significa, como dije hace un momento, que nuestro Dios es tan compasivo que a veces pasa por alto nuestras torpezas y necedades. Este versículo no está aquí para validar nuestras supersticiones, sino para exaltar grandemente la misericordia de Dios. Hermanos, el relato hace un contraste entre la obra de Dios y las obras de otros hombres que pululan en Éfeso. En el relato nos vamos a encontrar también con unos magos. Probablemente ustedes recuerden la historia. Unos magos itinerantes, unos exorcistas ambulantes que eran una especie de brujos que ofrecían servicios para exorcizar y para otras cosas. Por ejemplo, ofrecían sus servicios de supuestas sanidades, usaban supuestos amuletos, usaban ciertas fórmulas mágicas para poder sacar a los demonios, etcétera, etcétera. En el Éfeso antiguo se ha documentado, por ejemplo, algunos conjuros escritos de los efesios, y decían ellos, por ejemplo, te conjuro, espíritu fulano de tal, por el gran nombre de alguna deidad, que te retires y no dañes a el nombre de alguna persona que es hijo de fulana de tal. Por ejemplo, una fórmula mágica común de los efesios era: te conjuro, espíritu maligno, por el gran nombre del arcángel Miguel, que te retires y no dañes a Sara, hija de Ana. Eso era un conjuro muy clásico, propio de los exorcistas efesios. La gente contrataba a estos magos, a estos exorcistas ambulantes, itinerantes, que iban de ciudad en ciudad para que libraran a sus hijos de una enfermedad que creían era causada por algún demonio o algún espíritu. Era una práctica común en esta ciudad. Incluso era común, esto era tan común que era común entre los judíos. Por ejemplo, había muchos judíos que eran exorcistas, que tenían esta práctica, que tenían este oficio por el cual, por cierto, cobraban. Obviamente no era gratis, ellos cobraban por estos servicios y utilizaban incluso versículos bíblicos como una especie de fórmula mágica, como si por solamente decir el texto fuese suficiente.
Algo parecido a como cuando encontramos en las casas la Biblia abierta en el Salmo 91. Para que la escritura, por cierto, tenga poder, hay que creerla en primer lugar y también vivirla, no solamente recitarla, ¿verdad? Pero bueno, ellos pensaban que diciendo la fórmula correcta podían influir sobre estos supuestos demonios, espíritus mágicos. Algunos exorcistas, nos cuenta el relato que algunos de estos exorcistas vieron al apóstol Pablo utilizar lo que ellos interpretaron como una fórmula mágica. Ellos pensaron que el apóstol Pablo estaba utilizando una de sus fórmulas mágicas y que esa fórmula mágica le estaba dando buenos resultados. Y decidieron hacer uso de esa fórmula mágica. Para ellos pensaban que era una fórmula mágica. Nosotros sabemos que no era así. Veamos versículos 13 y 14, hermanos. Si me acompañan, por favor. Hechos 19, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, aquí están estos magos itinerantes de los que hablé hace un momento, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, y aquí está la fórmula mágica como el ejemplo que vimos hace un momento, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Ellos estaban intentando, vieron a Pablo utilizar el nombre de Jesús y vieron que Pablo expulsaba demonios y sanaba enfermedades por medio del nombre de Jesús. Y ellos dijeron, ok, esta fórmula es efectiva, voy a utilizarla. De hecho, hermanos, ellos gastaban grandes cantidades de dinero en libros. Vamos a ver en un momento más, lo que pasó en Éfeso sobre estos libros. Pero ellos gastaban una cantidad importante de dinero para saber las fórmulas mágicas. Y en este caso se estaban copiando, según ellos, de la fórmula mágica del apóstol Pablo. Hermanos, sabemos por el testimonio de la Biblia que el mundo espiritual es realidad, es una realidad, ¿verdad? Sabemos que es cierto, los demonios son reales, la influencia demoníaca es verdad. No es que haya demonios detrás de cada Coca-Cola, hermanos, por favor. Yo espero que aquí no haya gente que piense cosas así, ni detrás de cada Pokémon. Pero el mundo espiritual es una realidad. La influencia demoníaca es verdad, pero Dios, hermanos, sabemos también que Dios es todopoderoso para librarnos de cualquier demonio. Amén. Por cierto, hermanos, si tú en tu vida pasada o en tu vida presente, espero que no, pero si en tu vida pasada o en tu vida presente has estado relacionado con el ocultismo, la brujería, las ouijas o toda esta clase de cosas, es posible que te hayas involucrado con espíritus malignos. Esa es la verdad. Pero de ninguna manera, escúchame bien, si tú has practicado estas cosas y has tenido problemas espirituales de este tipo, por cualquier motivo, déjame decirte que si tú estás en Cristo Jesús, de ninguna manera estos espíritus tienen poder sobre ti. No hay espíritu que pueda hacerle frente a nuestro Dios. Todos los espíritus se doblan sus rodillas delante del Señor Jesús. Si tú estás en Cristo, no hay espíritu que pueda hacerte daño. Nadie te puede tocar porque eres del Señor. Amén. Si tú has tenido problemas con espíritus, cosas que se mueven en tu casa o cosas raras de ese tipo, confía en el Señor. Cree en el Señor. Nadie es más fuerte que el Señor. Nadie es más poderoso que nuestro Dios. Amén. Bien, hermanos, pues este judío Esceva del que nos narra el relato, este judío Esceva que menciona la Biblia, dice que era sumo sacerdote. Probablemente no era un sumo sacerdote en realidad, porque la historia no nos habla nada de esto, pero probablemente era un hombre que se hacía pasar por sacerdote. Y este hombre que se hacía pasar por sacerdote dice que tenía 7 hijos que eran exorcistas ambulantes. Eran de estos magos que andaban de ciudad en ciudad
recitando fórmulas mágicas y cobrando por ese servicio. Esto era algo sumamente común en el Éfeso de esa época, como dije hace un momento. Y hermanos, aunque el mundo espiritual es real, tomemos en cuenta que era común que la gente asociase la enfermedad con un mal espíritu. Era algo muy común y no siempre es así. La gente de Éfeso y algunas personas en algunos movimientos religiosos aquí en México también relacionan, tienes tos, es un espíritu. Te dio gripe, es un espíritu. Tienes cáncer, es un espíritu. Y siempre andan ahí intentando que le saquen el espíritu. ¿Han escuchado de eso? Eso raya en la superstición. Ay Dios, el tiempo ya se me fue. Pero, ¿todavía están conmigo o ya casi los pierdo? Bueno, está bien. Bueno, hermanos. Entonces contrataban a estos exorcistas para librarse de estos problemas. ¿Era incorrecta? Pregunto, ¿era incorrecta esta creencia de los efesios? Claro, era incorrecta, ciertamente era equivocada. En primer lugar, no todo es ocasionado por demonios, y en segundo lugar, unas simples palabras dichas de la manera correcta no son suficientes contra un demonio real. Si tú te toparas un día a un demonio real y quisieras recitarle simplemente un salmo para alejarlo, a ver qué pasa. A ver qué pasa. De hecho, hermanos, en el versículo 15 y 16 vamos a ver qué fue lo que pasó cuando estos magos, cuando estos exorcistas intentaron hacer eso, intentaron utilizar su fórmula mágica contra estos demonios. Versículos 15 y 16 dice así: pero respondiendo el espíritu malo, yo creo que de entrada cuando les respondió el espíritu malo hasta se les bajó el color. Llegaron los magos recitando su verborrea, ¿verdad? Su conjuro aprendido de memoria. Y cuando el espíritu les respondió, yo creo que se hicieron en los pantalones. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, este era un demonio real, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No les fue muy bien a nuestros amigos magos, ¿verdad? Creo que su fórmula no funcionó muy bien. Hermanos, es de notar, como ya lo dije antes, que una simple fórmula mágica no funciona contra un demonio real. Pero la fe verdadera sí funciona. Es evidente que estos exorcistas no creían en Jesús como su Señor. Obviamente ellos no pensaban que Jesús era su Señor, ni su Salvador, ni nada de eso, sino que solamente estaban intentando, como dije, utilizar la fórmula mágica. El Señor, hermanos, lo que debemos reflexionar aquí, fíjense bien, lo que debemos reflexionar aquí es que el Señor sin duda, y ahorita lo vamos a ver, estaba orquestando todo para causar un poderoso efecto en esta sociedad supersticiosa de Éfeso. Lo que vamos a ver a continuación es cómo Dios, utilizando este evento que aparentemente fue cómico, pero también catastrófico, ¿verdad? Él va a utilizar este evento para sacudir a toda la sociedad de Efesia. Y Él va a sacudir los cimientos de sus creencias. Y quiera Dios, hermanos, que Él también nos sacuda a nosotros para quitar todo aquello que nos estorbe en nuestra comunión con Él. Si tú estás aquí el día de hoy, y vienes quizás con toda clase de creencias, toda clase de cosas en las que te apoyas, quiera Dios sacudirte hasta las entrañas para que voltees a verlo solo a Él. Dios estaba a punto de echar en tierra todas las supersticiones de esta ciudad. Hermanos, después de que ocurrió esto, después de que estos magos en los que
todo el mundo veía eso normal, todo el mundo veía como algo muy común que viniera gente de fuera a supuestamente sacar demonios, a supuestamente hacer magia. Todo el mundo veía, todo el mundo creía en esas cosas. Pero cuando esto ocurrió, cuando esto pasó, cuando este demonio real se manifestó, hubo un efecto en la sociedad. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Fue notorio, todo el mundo se enteró. Así judíos como griegos. Y primer efecto, tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Algunos dicen que esto era como 5 millones de dólares en libros. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dios llevando a cabo sus propósitos. Él quería que su palabra, que su evangelio creciera y prevaleciera. Y él estaba dispuesto, él iba a mover las cosas, hermanos, y lo hizo. Trató con los ignorantes, trató con los prejuiciosos y ahora estaba tratando con los supersticiosos. Con aquellos que tenían toda clase de creencias raras, como quizás tú y yo hemos tenido. Y sacudió los cimientos de su débil fe. Hermanos, Dios actúa de maneras misteriosas, conforme al propósito de su voluntad. Dios conoce perfectamente nuestros corazones, conoce tu corazón, conoce mi corazón. Él sabe las cosas que estorban. Él sabe esas cosas en las que tú crees, en las que tú te apoyas, en las que tú te aferras, que te separan de Él. Él conoce los obstáculos que hay en tu corazón, las manchas que hay en tu corazón, los pecados que quizás están arraigados y no quieres soltar, las creencias en las que te quieres seguir aferrando. Y hermanos, puede ser que Él vaya a sacudir tus circunstancias. Hermanos, mira cómo Dios utilizó este evento para sacudir las creencias y el corazón de esta gente. El versículo 17 dice que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Todo mundo se enteró de esto. En otras palabras, este fue un acontecimiento tan impactante que todos en Éfeso se enteraron de lo que ocurrió. Cuando se enteraron, fueron fuertemente sacudidos en sus creencias. A tal grado fueron sacudidos, hermanos, que la Biblia dice que tuvieron temor. Todos se dieron cuenta que sus creencias eran falsas, que en aquello en lo que se apoyaron no servía para nada. Y no solo tuvieron temor. Ellos, después de que se dieron cuenta que todas sus creencias eran basura, glorificaron, dice la Biblia, que le dieron gloria a Jesús. Era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermanos, hay algunas cosas que podemos aprender de esto. En primer lugar, Dios en su infinita misericordia sacude nuestras circunstancias para hacernos ver lo que de otra manera no podríamos ver. Sacude nuestras circunstancias. Todos, hermanos, tenemos puntos ciegos. Todos tenemos cosas que no podemos ver. Entonces, Dios viene y sacude tu vida para que puedas ver eso que no puedes ver. Todos, hermanos, a veces en alguna manera o en una manera o en otra somos necios y nos aferramos a creer algo. Somos tercos. Entonces viene Dios y sacude tus circunstancias. Y te hace creer, te hace entender, te hace ver aquello que no querías ver. Hermanos, esto lo he visto varias veces. Hermanos que son muy aferrados a una cuestión con respecto a la crianza. Es un ejemplo. Y tienen una idea y no lo sacas de esa idea
hasta que sus hijos crecen y son adolescentes. Dios mueve las circunstancias, rompe sus esquemas y doblan las manitas. ¿Es malo eso? No es malo. Es Dios teniendo misericordia de nosotros. Es Dios mostrándonos aquello que por más que a lo mejor los demás vienen y nos dicen, nos aconsejan, no lo vemos. Entonces Dios tiene que venir y mover tus cimientos y hacerte ver lo que no quieres ver. Otra cosa, hermanos, importante anotar de este pasaje es que Dios hace todas estas cosas para glorificar a Jesucristo. A veces estamos tan dormidos o ciegos que no nos damos cuenta de que somos capaces de entender que Jesucristo es el Señor. Así que Dios mueve nuestras circunstancias para que Cristo sea glorificado. Para que puedas decir, ya me di cuenta que no soy yo, que no depende de mí, la gloria es de Dios. Es Dios quien hace todas las cosas. Quiera Dios, hermanos, movernos, sacudirnos, hacer temblar aquello en lo que confiamos que no sea Él. Para que confiemos en Él y solo en Él. Amén. ¿Qué reacción hubo? Ya se me fue el tiempo, hermanos. ¿Siguen conmigo o ya los perdí? ¿Siguen conmigo? No, ya me voy a apurar. Solamente me faltan 17 páginas. No es cierto. ¿Qué reacción hubo? Esto que hizo Dios tuvo un efecto en el corazón de los hombres, además del temor. No solamente se llenaron de temor. La Biblia nos relata que hubo un efecto positivo. En su gracia vemos que Dios orquestó este evento para producir en los hombres un genuino arrepentimiento de pecado. Volvemos a leer versículos 18 y 19. Después de esta reacción, de este temor, después de que Dios sacudió los cimientos de esta gente, dice el versículo 19, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Hermanos, cuando Dios vino y obró en estos hombres, en esta ciudad, sacudiendo los cimientos de sus creencias, esta gente dijo, yo ya no quiero nada con esto. Esto en lo que yo creí toda mi vida es falso. Me importa un comino si me costó $5 millones este libro, lo voy a quemar. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Quiera Dios hacer eso en nuestra iglesia. Quiera Dios movernos a tal manera. Hermanos, amigos, que el Señor mueva nuestras circunstancias para que tengamos una conversión tan grande. Hermanos, esta fue una ciudad entera que vino al Señor Jesús. Al menos da a entender que la mayoría de la ciudad vino al Señor. Que en verdad el Señor sacuda nuestros cimientos, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan el día de hoy. Que sacuda nuestros cimientos y derribe los ídolos de nuestro corazón. Este glorioso pasaje, hermanos, nos muestra el profundo arrepentimiento que vino al corazón de los efesios, que en su convicción de pecado vinieron confesando sus hechos y los hizo ser radicales con sus acciones. Ellos cortaron con todo lo que sabían que a Dios no le agradaba, con todo lo que se dieron cuenta que era falso. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 11, lo voy a leer en la versión NBI. Dice así, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, para que veamos el efecto que Dios produce en el corazón del hombre y muy probablemente el efecto que se produjo en los efesios de nuestro relato. Dice segunda de Corintios 7, del 8 al 11, si bien los entristecí con mi carta, palabras del apóstol Pablo, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento.
ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Quiera Dios que eso ocurra aquí, hermanos, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que viene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Dios produce estas cosas en el corazón del hombre y nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a tomar decisiones radicales en nuestra vida. Y a lo mejor en dejar aquellas cosas que sabemos que no le agrada y ser radicales. Hermanos, pidamos al Señor que Él cause un avivamiento así entre nosotros. Querido amigo, que no has venido a Cristo todavía, querida amiga, ¿será hoy tu día? Quiera Dios que sea hoy tu día. Querido joven, ¿será hoy el día que renuncies de una vez por todas a estas cosas que te atan y te entregues al Señor? ¿Será hoy? Queridos niños, aunque en este momento no tenemos niños, pero para los niños también es este mensaje. Aunque seas muy pequeño, ¿no te das cuenta de que tú también puedes venir al Señor? Dios movió las cosas. Vemos que Dios sacudió los cimientos mismos de la sociedad de Efesia para tener esta gran conversión. Así que, hermanos amados, iglesia, oremos, que nuestra oración sea tal que nuestro Dios sacuda a la iglesia para que traiga arrepentimiento y perdón de pecados en todos nosotros. No solo en los que consideramos congregantes. En todos nosotros, todos necesitamos avivamiento. Amén. De acuerdo, hermanos, fíjense el grado de conversión que tuvo esta gente. De acuerdo con la teoría mágica, la potencia de un hechizo tiene relación directa con su secreto. Si se divulga, se hace ineficaz. Así que estos magos que trajeron sus libros y los abrieron delante de todos, estaban diciendo: a mí no me importa nada. Yo lo dejo todo por Cristo. ¿Cuántos testimonios hemos conocido de gente, de jóvenes, que renuncian a todo por seguir al Señor? Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Vamos a terminar con 2 versículos, solo tengo unos comentarios finales que hacer sobre eso. Parece que el apóstol Pablo se sale un poco, o más bien Lucas se sale un poco del tema. Dicen versículos 21 y 22. Pasadas estas cosas, todo lo que narramos hace un momento, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Lo que estos 2 versículos nos están diciendo es que Pablo, aquí en donde tengo mi apuntador, ahí está Éfeso. Pablo estaba aquí, acaban de ocurrir todas estas cosas, todo este glorioso evento en el que Dios se glorificó de manera tan bella. Pablo estaba aquí y él pensó: quiero regresar a Jerusalén. Jerusalén está acá. Pero primero quiero ir a ver a mis hermanos a Macedonia. Macedonia es toda la parte de acá y Acaya la parte sur. En otras palabras, estaba diciendo Pablo: quiero ir a Filipos, Tesalónica, Berea, a donde estaban sus hermanos, ¿se acuerdan? Que ya vimos todo esto. Atenas, Corinto y después ir a Jerusalén. Al final, hermanos, Lucas nos va preparando para lo que viene más adelante. Los planes de Pablo.
Al final sabemos que no pasó exactamente así, y esto nos deja una lección, por cierto, pero al final sabemos que Pablo no pudo viajar desde Corinto a Jerusalén, así, sino que como tuvo amenazas, eso lo vamos a ver en capítulos posteriores en el libro de Hechos, pero como tuvo amenazas, se tuvo que regresar como quien dice, por el mismo lugar. Si se dan cuenta aquí las flechitas como que regresan. Se tuvo que regresar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Se regresó a Éfeso, bueno, de hecho a Mileto. Aquí es donde estuvo con los ancianos de Éfeso en la playa y después viajó hasta Jerusalén. Y el plan de Pablo, según él, era regresar a Roma. Roma anda por acá, ya no se ve en el mapa. Él quería ir a Roma, sentía la necesidad de ir a Roma. Al final sabemos por la historia que viene más adelante que Pablo no le salió su plan exactamente así y sí llegó a Roma, pero llegó preso. Aquí en Jerusalén lo arrestaron, precisamente gente de Éfeso, judíos de Éfeso vinieron a Jerusalén y lo acusaron de toda clase de mentiras. En Jerusalén lo arrestaron y toda una odisea que después nos va a contar Lucas hasta que llegó a Roma, pero preso, prisionero. Hermanos, ¿qué podemos aprender de estos últimos versículos? Dios usó las intenciones del corazón del apóstol Pablo para llevar a cabo sus propósitos, pero los planes no siempre salen como uno espera. Esta es una realidad también para nosotros también. Tú puedes tener planes y pueden tener hasta buenas intenciones. Puede ser que tú quieras algo bueno, pero Dios es soberano, hermanos. Dios conoce las intenciones del corazón, pero Él tiene sus planes. Él va a llevar a cabo su propósito conforme a su voluntad de la manera que Él quiera. Es a la manera de Dios en el tiempo de Dios. Amén. Conclusión. Ya voy a terminar. Dios, hermanos, vimos al principio, tiene misericordia de nuestra fe imperfecta. Nuestra fe no es perfecta, hermanos. Seguramente tú y yo tenemos todavía creencias que no son del todo correctas. Y aún así Dios está con nosotros. Gloria a Dios porque tiene compasión de nosotros. Amén. Segundo punto, debemos esforzarnos y pedir a Dios para que quite de nosotros aquello que estorba, aquella levadura que daña nuestra fe. En efecto, aunque Dios tiene compasión de nuestra fe débil, debemos pedirle al Señor que nos ayude a seguir mejorando nuestra fe. Amén. A veces Dios va a responder a esa petición sacudiendo nuestras circunstancias. Y hermanos, cuando Dios sacuda tus circunstancias, si tú le pides al Señor, es algo que me dicen siempre, si tú le pides al Señor paciencia, pídele al Señor paciencia, pero espera la prueba, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, espera la prueba, pero confía en el Señor, aunque haya duras circunstancias, aunque Dios sacuda tus cimientos, aunque una tragedia ocurra en tu familia, Dios no lo quiera, pero si eso ocurriera, hermanos, Dios está en control y todas las cosas para el cristiano obran para bien. Dios te ama, Dios te cuida, Dios quiere que sigas creciendo en la fe. Confía en el Señor, aunque Dios sacuda tus circunstancias. Si el Señor está sacudiendo tus circunstancias, es posible que te esté llamando al arrepentimiento también. No endurezcas tu corazón, amigo y hermano. Vengamos y rindámonos abandonando nuestros pecados, deshaciéndonos de todas aquellas cosas que nos estorban y confiemos en el único que tiene verdadero poder para transformarnos, en el único que puede satisfacer el vacío de nuestro corazón, de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, Señor, tuya es la gloria, Dios. Gracias porque tienes compasión de nosotros. Gracias, Señor, porque aunque reneguemos a veces, tú sacudes nuestras circunstancias, tú nos mueves.
Tú nos estás hablando a nuestro corazón para que respondamos en arrepentimiento. Señor, quieras tú manifestarte, Dios, en medio de esta congregación, entre los que te están buscando, Señor, entre los que están dudando de si entregarse a ti o no, Señor. Y en nosotros, Señor, la iglesia, para que tengamos un avivamiento, Señor, verdadero. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, aviva tu obra, Señor, que en verdad el fuego de tu Espíritu descienda en este lugar. Trae arrepentimiento, Señor, trae convicción de pecado. En el nombre de Jesús. Amén.